Bien, hermanos, como ya es de costumbre y ya, como otra vez decía, estamos terminando la carta de 1 Corintios y estamos en los últimos versículos ya del apóstol a esta iglesia. Y el título de la enseñanza del día de hoy, hermanos, tiene Cuando la iglesia cree ser fuerte, pero es débil. En las últimas palabras, el apóstol Pablo les dice a sus hermanos allá en el verso 13-14 del capítulo 16: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 4 mandatos, 4 instructivos que el apóstol Pablo les da a esta iglesia. Hermanos, vivimos en un tiempo donde muchos creyentes quieren una vida cristiana fuerte. Incluso muchos dicen tener una vida cristiana fuerte, pero una vida fuerte sin vigilancia, una vida fuerte sin firmeza, una vida fuerte sin madurez ni disciplina. Pablo, al cerrar su carta a los Corintios, hermano, 1 Corintios 16:3, entrega 4 mandatos que son breves, pero que son profundamente poderosos. La semana pasada veíamos el primero y el segundo, que son velad, es decir, estar atento, y solamente lo conseguimos a través de la palabra de Dios, estando inmersos y llenos de la palabra del Señor. Además dice, estad firmes en la fe, y veíamos que el estar firmes es como estar clavado como una estaca, y cuando habla de la fe, habla de las doctrinas apostólicas, es decir, de la palabra de Dios, y solamente podemos estar firmes en la fe a través de abundar en la palabra de Dios. Y hoy día vamos a ver el tercer y cuarto mandato, que es portaos varonilmente y esforzaos. Los dos primeros, hermanos, nos llaman a una actitud defensiva, estar velando y estar firmes. Es como aquel soldado que está en el campo de batalla observando el ataque que venga y a la vez teniendo sus pies firmes para no ser derribado. Pero los dos segundos, hermanos, nos llaman a una... los dos siguientes imperativos nos llevan a un corazón del carácter cristiano, que es madurez y fortaleza. El problema, hermano, es que la iglesia de Corinto tenía exactamente lo opuesto. Eran descuidados, eran inestables, eran inmaduros, eran débiles, y aunque creían ser fuertes, hermano, por eso este texto no solo es una exhortación, sino que es una corrección. Ellos creían ser fuertes, ellos creían ser ordenados, ellos creían que estaban bien, pero no lo era. Nos muestra que una vida cristiana, hermano, no se sostiene con emociones, ni se sostiene con apariencias, sino con madurez espiritual y con fortaleza que solamente viene de Dios. El tercer imperativo de aquí, el verso 13, es portaos varonilmente. Y este imperativo a mí me llama la atención porque, de hecho, se usa mucho en la jerga de cristianos cuando nos dice, hermano, compórtate varonilmente, portaos varonilmente. Pero no entendemos muchas veces la idea de que el apóstol Pablo está transmitiendo. La idea, hermanos, es que actúen como hombres, que sean hombres. Y sobre todo en esta época, en esta sociedad, hermanos, donde hay tanto afeminado en la calle, tanto afeminado en el mundo. Esto va absolutamente en contra de lo que el apóstol Pablo quiere decir e instruir a sus hermanos. Pórtense como hombres. Hoy día, hermano, hay una ambigüedad en lo que es el comportamiento de un joven y una jovencita. Uno lo ve en la cultura, hermano. Uno ve que hoy día los jóvenes visten como jovencitas y las jovencitas como jovencitos, se comportan de manera afeminada. Y la palabra de Dios nos llama a comportarnos como varones, como hombres, ser hombres. Esa palabra griega que es adrisomai comunica valentía, comunica madurez, comunica firmeza de carácter. En los tiempos antiguos, hermano, era un grito de guerra que servía para animar al ejército cuando salía al combate. Y lo vemos en 1 Samuel 4:9. Dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Sed hombres. Era un grito de batalla. Sean hombres, sé valiente, sé maduro. Es una palabra, hermano, que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Y aunque en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, se usa con frecuencia en el sentido de ser valientes, acá en el Nuevo Testamento solo se usa una vez. Sin embargo, hermano, el sentido tiene que ver especialmente, más que con el comportarse como hombre, es con ser maduro. Sé maduro. Sé valiente. Es una valentía verdadera. Hermano, es una valentía que nace de la madurez. Un niño, hermano, tiende a ser valiente. No, un niño tiende a ser temeroso.
Un niño tiende a ser inestable. Una persona madura tiende a tener control en su vida, tiende a tener confianza, tiende a ser firme. Es un hombre maduro. Compórtate como un hombre maduro. Pero los corintios, hermanos, eran bastante inmaduros. Y para esta iglesia, que era la iglesia de Corintios, hermanos, era necesidad este mandato. Ellos necesitaban este mandato, ya que muchos se estaban comportando como niños. Pablo ya había enfrentado muchas veces la inmadurez de los corintios. No basta más que recordar 1 Corintios 3, 1 y 2, cuando dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo les estaba exhortando a dejar esa forma sin contenido. Y muchas veces, hermanos, contenciosas. Los corintios eran peleadores entre ellos, igual que un niño. Para adoptar la madurez, para crecer y avanzar hacia la madurez, que la exhortación, hermano, tiene dos aspectos. Primero, la valentía o la energía para hacer la obra de Dios correctamente de acuerdo a como Dios quiere. Y segundo, el poder, la fortaleza para llevar a cabo con determinación la obra de Dios. Porque las circunstancias, hermanos, que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto exigían tener valor y tener determinación. La iglesia de Corinto estaba llena de creyentes infantiles. No podían recibir alimentos sólidos porque eran niños, necesitaban leche espiritual porque no habían crecido aún. Porque su inmadurez estaba en la forma que ellos tenían de pensar. La forma de pensar te lleva a ser un niño. Hermano, lamentablemente hay hombres, mujeres, que por su mente, por una limitación quizás mental, una condición mental, ellos siguen pensando como niños. Y esa forma de pensar los lleva a hacer cosas como niños. La madurez era una forma de pensar de los corintios. Allá en el capítulo 14, verso 20, el apóstol Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ellos pensaban como niños, es decir, eran niños, actuaban como niños. Los corintios evidenciaban su inmadurez mental y su inmadurez espiritual en cómo ellos evaluaban la vida eclesial, cómo veían la iglesia. Ellos no veían la iglesia como Dios ve su iglesia. Hermano, por eso es que la primera enseñanza es necesaria para nosotros, entender qué Dios quiere de su iglesia. Porque un niño, hermano, en un lugar solemne se comporta como un niño, pero un adulto no. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, para que sepas cómo debes conducirte. Nosotros, hermanos, vemos en los corintios que ellos vivían como niños porque pensaban como niños de la iglesia. Y eso lo vemos, hermanos, porque primero sobrevaloraban lo espectacular. Los corintios estaban sobrevalorando las lenguas por encima de lo que realmente edificaba la iglesia, que era el don de profecía y el don de enseñanza. El don de profecía y el don de enseñanza, como vimos en el capítulo 14, era lo que edificaba la iglesia, al creyente, pero el don de lengua no. El don de lengua edificaba solo el que lo hablaba. Verso 2 del capítulo 14 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entendía las lenguas, nadie era edificado. En el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero no edifica a la iglesia. Pero ellos, ¿qué le estaban dando más importancia? Al don de lenguas. Buscaban experiencias llamativas más que edificación del cuerpo de Cristo. Actuaban con desorden en el culto y pensaban más en su propia manifestación que en el bien común. Así lo vemos en el versículo 12 del capítulo 14 que dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El apóstol los llama a que abunden en dones, pero para edificar la iglesia del Señor, no para la edificación propia. En el verso 23 le dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿De qué sirve? En el verso 26 les termina diciendo, hágase todo para edificación. Hermano, el ahínco, lo importante en la iglesia no es yo, es la edificación del cuerpo, es la edificación de mis hermanos, pero ellos estaban dando más realce a las experiencias, a las lenguas, al ser importantes en la iglesia antes que edificar su propia iglesia. En lugar de discernir con criterio maduro, los corintios, hermanos, se comportaban como niños atraídos por lo impresionante, lo espectacular, sin considerar si lo estaban haciendo era realmente aprobado por Dios y edificaba la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Un niño, hermano, no piensa en obtener dinero para mantener el hogar, un niño piensa en disfrutar.
Y así estaban los corintios en la iglesia, disfrutando. Ahora su inmadurez, hermano, se veía en sus problemas. La inmadurez de los corintios se manifestaba en muchas áreas, pero porque eran carnales, como dice el capítulo 3 de 1 Corintios. Allá en el verso 3 le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso mostraba que andaban como hombres naturales, hombres sin Dios, porque eran divisivos, provocaban divisiones. En el verso 4 le dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Eran divisivos. Además, eso era una rivalidad infantil, hermano. Eran incapaces, además de administrar y manejar sus conflictos, ya que llevaban a sus hermanos ante los tribunales paganos. En el capítulo 6, en el versículo 1 le dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Hermano, lo más vergonzoso para una iglesia es que un hermano se demande con otro en un tribunal pagano. Porque nosotros debemos arreglar nuestros problemas entre nosotros. La iglesia tiene sabiduría, la iglesia puede juzgar. Es vergonzoso que tú vayas a denunciar a tu hermano porque no te pagó algo que te debe. Porque eran niños. Además eran emocionalistas en su adoración. Los corintios tenían una adoración guiada más por la experiencia que por la verdad. Aunque con matices, hermano, 1 Corintios 14:2 y 14:4, se evidenciaba que valoraban las lenguas, aunque no comunicaran una verdad comprensible para el oyente, solo edificaban al individuo que practicaba esa lengua, lo que apunta a una experiencia más subjetiva que una experiencia doctrinal que edificara a la iglesia. Como un niño, hermano, que egoístamente come el pastel sin compartir con sus hermanos. Yo quiero ser solamente edificado. Y yo hablo en lenguas y le hablo a Dios y soy edificado en mi corazón, pero mis hermanos no entienden ni jota, no importa. Pero yo quiero comer este pastel gigante, solo yo. Por eso Pablo corrige en el capítulo 14, verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, sí, pero cantaré también con el entendimiento. Hermano, no sacamos nada con que yo aquí le hable en lenguas y les predique en lenguas y ustedes no entiendan nada. ¿De qué se edifican? Si usted tiene que entender. Usted tiene que entender, Nehemías 8:8, hermano, el pueblo se le daba el sentido al texto, se le explicaba y el pueblo entendía y con eso el pueblo lloraba haber entendido la profecía. Hermano, en conjunto el problema no era la emoción en sí en la iglesia de Corinto, sino una adoración en donde la experiencia no estaba gobernada por la verdad escritural revelada ni orientada a la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos tener experiencias lindas, puedo sentirme, hermano, movido a quizá hacer qué cosas, sí, pero si no está motivado y movido y fundamentado en la escritura, de nada sirve. Y esto, hermano, sucede porque en los primeros pasos un creyente puede pasar por tiempos de inmadurez, pero luego ya cuando crece se comienza a comportar como un niño. Si un adulto sigue comportándose como un niño, es que hay un problema. Hay un problema. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 13, verso 11 le dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque ahora ya pienso como hombre, porque me comporto como hombre, ya no soy un niño que hace pataletas, no soy un niño que es divisivo, no soy un niño que busca la retribución personal sobre la edificación del cuerpo de Cristo. Inclusive el apóstol Pablo, hermano, era tal la condición de niños, infantilismo de esta iglesia que los tuvo que amenazar como un padre amenaza a su hijo. Allá en el capítulo 4, verso 21 le dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Realmente eres un niño, son niños, se están comportando como niños. ¿Quieren que vaya como un padre con vara y los discipline como niños? Además, hermano, esta inmadurez de la iglesia de Corinto, que ellos pensaban que eran fuertes, pero que en realidad eran muy débiles, los dejaba indefensos. La inmadurez provoca en el creyente un estado de inestabilidad, hermano, constante, que los deja a la deriva para ser influenciados de un lado para otro. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice,
Los corintios, hermanos, al ser inmaduros, eran vulnerables a la falsa doctrina. Por eso es que estaban tan contaminados con los griegos. Por eso es que tenían falsos maestros entre ellos. Por eso es que estaban menospreciando al apóstol, porque algunos atacaban la reputación del apóstol. Por eso estaban en la condición que estaban, porque eran niños. Estaban siendo movidos por falsas doctrinas. Estaban siendo atacados por Satanás. Y habían divisiones internas. El que reinaba ahí no era Cristo, hermano. Era Satanás a través de las divisiones en la iglesia. Por eso Pablo les dice: crezcan. Compórtese como hombres maduros. Madura. Deja de ser un niño. Porque si hubieran madurado, hermanos, se habrían evitado muchos de los problemas. Se habrían evitado la carnalidad, se habrían evitado las peleas, se habrían evitado las rivalidades, se habrían evitado inclusive la inestabilidad doctrinal que vemos en el capítulo 15 cuando ellos estaban negando la resurrección de entre los muertos. Y se habría evitado la adoración superficial, esa adoración que solo está en la emoción y no está fundada en la palabra de Dios. Hermano, yo me debo emocionar con la Escritura, pero no sin ella. No debo buscar la emoción solamente, debo buscar la emoción a través de su palabra. Entender que mi Señor murió en la cruz. Hermano, eso me constriñe, eso me hace llorar. Pero porque lo entiendo en su palabra. El mismo Señor Jesús le dijo a Pedro: eso te lo reveló el Espíritu Santo, eso te lo reveló Dios. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Por lo tanto, hermano, estábamos en una iglesia en donde si hubiesen madurado, hermano, hubiesen evitado tantos problemas. Hermanos, si los problemas en nuestras iglesias solamente por inmadurez. Porque en una iglesia, hermano, el propósito principal debe ser la madurez de los creyentes. La iglesia de Corinto, hermano, fue constituida por él para que en ella sus hijos crecieran. Así lo dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, aquí está el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, fíjense bien, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no estamos sujetos porque somos maduros. La enseñanza, hermano, la música en la iglesia, la estructura de la iglesia, todo debe apuntar a un nivel más elevado. Debe llevar al pueblo de Dios a la madurez. No se debe apelar siempre solo a sentimientos y emociones, porque eso, hermano, mantiene una iglesia en un nivel infantil. Mantiene a niños espiritualmente hablando, a niños que hacen pataletas, a niños que se dividen, a niños que después, hermano, provocan conflictos. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. Estaban en un nivel infantil. Efesios 4:13 les dice que deben llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por esto que Pedro, en 2 de Pedro 3:15, les dice en verso 16, casi todas sus epístolas hablando de ella, de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque el propósito de las epístolas era entenderlas. Hermano, yo puedo hablar con una verborrea espiritual, una verborrea que usan los predicadores. El otro día con mi esposa escuchábamos a uno en la radio. Hermano, no decía nada del texto. Lo único que hablaba era de verborrea espiritual, y hablaba de la gloria de Dios, y hablaba de cosas, hermano, que no tienen ningún asidero bíblico. Si lo que nosotros debemos entender es en la Escritura, son las cartas, es la palabra de Dios, lograr entenderlas, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dice, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, crece en conocer más al Señor, en conocer más a tu Salvador. Antes crece en la gracia de Él. Por eso, hermano, es que una iglesia que se mantiene en los sentimientos y las emociones es una iglesia que se mantiene en infantilismo. Ahora, ¿cómo se puede madurar? ¿Cómo, me dirá usted, pastor, cómo yo puedo madurar? La respuesta está en 1 Pedro 2:1-3. Desechando pues toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, 1 de Pedro 2:2 dice y enseña que el creyente debe anhelar la palabra de Dios como un recién nacido desea la leche. Pastor Suger Michelén, me acuerdo que en una predicación dijo, un bebé recién nacido tú le puedes pasar una colcha, pero la va a rechazar. Tú le puedes pasar cualquier cosa, hermano, un Play 4, un Play 5, le puedes pasar $1.000.000 y lo va a rechazar. Lo único que quiere el bebé es su leche y no va a callar hasta que tenga su leche. Y nosotros, así como un bebé anhela esa leche espiritual, la leche física, debemos anhelar la leche espiritual. No como algo superficial, sino como una necesidad vital para nuestro crecimiento. Y esa leche espiritual, que dice el texto que es pura, representa la escritura no adulterada, lo cual, hermano, debe ser deseada intensamente porque es el medio que Dios usa para nutrir, para redarguir y para instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos debe hacer crecer. También para discernir el corazón, Hebreos 4:12 dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra que es como una espada de doble filo que me hace ver cuál es mi pensamiento. Que muchas veces, hermano, nosotros pensamos tantas cosas, pero cuando ponemos la palabra de Dios, entonces nosotros nos damos cuenta realmente si nuestros pensamientos es de acuerdo al pensamiento de Dios o no lo es. Y debemos pedir perdón y arrepentirnos. Pero fíjense, hermano, volviendo al texto, el énfasis no está en que el creyente ya sea maduro, en 2 de Timoteo, sino en que debe desear la palabra de Dios para crecer hacia la salvación. Y esa palabra salvación no está hablando de la salvación que se hace en el acto. Recuerde que nosotros estamos en un proceso de salvación. Fuimos salvos en un momento, estamos en un proceso de santificación, que es la salvación, y finalmente la glorificación, que es la salvación plena. Y aquí se usa esta palabra en el original como ese proceso de santificación para llegar a la santidad, evitando el infantilismo espiritual que lo hace vulnerable al error, como dice Efesios 4:14. Ahora, por eso, por un lado, el creyente debe anhelar la palabra de Dios pura, como la iglesia también debe enseñar la doctrina sin mezcla ni sin diluirla, ya que solo la palabra de Dios guardada y obedecida produce una vida santa. Hermano, el apóstol Pablo les dijo a los hermanos, yo no he venido con elocuencia, yo no he venido con una oratoria, yo no he venido como hacen los griegos, con esa oratoria espectacular a predicarles, yo he venido con palabras sencillas del Evangelio, puro, simple. Hermano, cuando nosotros adornamos la palabra de Dios, cuando nosotros agregamos cosas al Evangelio, o sacamos o diluimos para que no golpee tanto, entonces lo que tú estás haciendo es pervirtiendo el mensaje. Recuerda lo que dice el Salmo 119, en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y él dice en el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solo tu palabra puede limpiar mi camino, puede limpiar de mis errores, porque la palabra de Dios, como dice el verso 105, es lámpara a mis pies. Es decir, esa palabra de Dios me muestra en dónde estoy parado, si estoy en la roca, o estoy en la arena, o estoy en el barro, o estoy en la inmundicia y no me he dado cuenta y pienso que estoy en la roca y no es así. Toda mi vida creí quizá un evangelio diferente, no el evangelio puro, sin ninguna adulteración. Lámparas a mis pies tu camino, si lumbrera mi camino, me muestra hacia dónde debo caminar. Por eso, hermano, que hay tantas personas, inclusive en las iglesias, que cometen tantos errores. En su crianza, en sus noviazgos, en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus relaciones, porque no están en la palabra de Dios. Son niños jugando a ser iglesia. Pero ¿cómo se relaciona 1 de Pedro 2:1 y 2:2? ¿Cómo se relaciona cuando le dice desechando y luego en el versículo 2 le dice desead? Bueno, funcionan como componentes en una secuencia lógica, donde el primer versículo, hermano, establece las condiciones previas para la acción principal del segundo versículo. Pedro describe dos acciones en el versículo 1 y en el versículo 2, desechando y deseando. Por un lado tú rechazas y por el otro tú deseas.
Desechando, hermano, viene de una palabra que significa quitarse algo como ropa sucia, es como despojarse. Despójate. Y la conexión entre ambos versículos, hermano, nos muestra que una estructura es una estructura de dos movimientos que se complementan uno tras otro. El versículo 1 representa el lado negativo de la exhortación anterior sobre el amor intenso en la iglesia, en el cuerpo, porque habían abusos fraternales mencionados allí. Deben ser abandonados, ya que todos estos pecados dañan a otros, mientras que el amor busca siempre su bien. Por eso que dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Y vamos a ver uno por uno para que usted se dé cuenta que todos estos pecados dañan a otros. Primero, la malicia significa maldad en el corazón. Es una actitud interna corrupta. Es una disposición para hacer daño a otro. Eso es malicia. Además menciona engaño. Eso es fraude, hermano. Es engañar. Es manipular. Hay una doble intención. Es decir o actuar con trampa. Es buscar una ventaja personal ocultando la verdad. Hipocresía. Es fingimiento espiritual la hipocresía, hermano. Es fingir espiritualmente, haciéndome ver como un hombre maduro, piadoso, pero en realidad soy un hipócrita, mostrando algo que no eres, actuando una vida cristiana falsa. Y así hay muchos en las iglesias. El Señor Jesús dice que el último día va a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Primero van a ser personas que van a haber estado en las iglesias, alabando a Dios y diciéndole, Señor, Señor. Pero Él dice, nunca os conocí, le dice. Nunca os conocí. Y agrega algo, un calificativo, algo que identifica al falso creyente. Hacedor de maldad, vives en pecado, vives en inmundicia, y tú crees que eres salvo, eres un hipócrita. El contexto, hermano, de esta palabra es que se usaba para actores de teatro. Eran un hipócritas, fingían una vida, fingían un cuadro, un personaje. La idea central de la hipocresía, hermano, es que tu vida externa no es coincidente con tu realidad interna. Envidias. ¿Sabe lo que es la envidia, hermano? Es el dolor por el bien del otro. No es solo querer lo que el otro quiere. Es resentirse por lo que el otro tiene. La idea es que la envidia, hermano, no solo quiere lo que el otro tiene, sino que dice, yo no quiero que tú lo tengas. La envidia, hermano, no es solo desear lo que el otro tiene, sino que es querer que el otro no lo tenga. Y finalmente, detracciones. ¿Y sabe lo que son las detracciones? Hablar mal de otros. Son las murmuraciones. Son las calumnias. Es destruir la reputación de alguien. Es una crítica dañina y muchas veces a espaldas de quien está siendo criticado. Todos estos pecados, hermano, el último es de lengua, dañan a otro, dañan la iglesia. Y estos son pecados grandes. Perdón, no son pecados grandemente visibles, son los pecados internos que destruyen la iglesia desde dentro. Es por esto, hermano, que la iglesia no se destruye por herejías. La iglesia se destruye por corazones que no han desechado lo que Pedro manda a desechar. Despójate, desecha. Y a diferencia de un bebé natural, hermano, el creyente nacido aún carga con su vieja pecaminosidad o vieja vida pecaminosa, por lo que su crecimiento espiritual requiere que se despoje de estos pecados. Esta renuncia constante a los viejos hábitos pecaminosos, hermano, es bueno y propicio para poder alimentarnos nutritivamente y lograr desear como niños recién nacidos. Pedro enseña que sus lectores deben rechazar radicalmente toda alimentación malsana, toda comida de la vida anterior, porque seguir comiendo mala alimentación, hermano, impide que esa buena alimentación surta efecto. El niño que está lleno de comida chatarra, hermano, y dulces, no va a querer comer comida sana. Así como el creyente que se rinde constantemente a sus apetitos carnales, no puede ingerir bien los alimentos espirituales. Nunca va a poder desear como un niño recién nacido.
Se supone que el creyente, hermano, que realmente desea esa leche espiritual, ha dejado de lado ciertos pecados. Por eso dice, desechando, desea. Desechando, desvístete, despójate, desea. En esencia, hermano, el crecimiento comienza con renuncias. ¿Quieres crecer? Comienza a renunciar. Comienza a rechazar, siguiendo el mismo patrón que encontramos en los escritos del apóstol Pablo. Hermano, y esto lo vemos. Primero rechazamos lo negativo, luego abrazamos lo positivo. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, desvístete, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay quienes dicen, no, Dios va a hacer la obra en mí, yo no tengo que hacer nada. Sí, hermano, tú tienes que despojarte, tú tienes que renovarte, tú tienes que vestirte. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos con los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. ¿Se da cuenta? Deja, despójate y revístete del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 13:12 también dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Es un rechazar y es un vestirse, es un abrazar. Tú debes rechazar esos pecados y debes abrazar la piedad. Gálatas 5:16-17 también hace un contraste entre la carne y el espíritu. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. En conjunto, hermano, la Escritura muestra que la madurez cristiana sigue ese orden. Rechazar lo que corrompe y abrazar lo que edifica. Pero estos cristianos de la iglesia de Corintios eran unos inmaduros. El hombre, el creyente inmaduro, hermano, no va a querer rechazar su impiedad, no va a querer rechazar estos pecados, no va a querer desvestirse de la impiedad y no va a querer, por lo tanto, abrazar y anhelar como un bebé recién nacido la leche espiritual. Y ahí salen aquellos que dicen, es muy larga la predicación, es mucha palabra, es mucha la exigencia, porque en realidad no me gusta, hermano. Un bebé puede beber hasta que vomite y luego seguir queriendo beber. Hermano, después de llamarlos a velar, en el primer instructivo del apóstol, después de llamarnos a permanecer firmes y a vivir con valentía, como dice ahora, portados como varones, ahora Pablo nos recuerda algo esencial. Y con esto llegamos al cuarto imperativo. Que ninguna de estas cosas puede sostenerse en nuestras propias fuerzas. Ninguna. Y es ahí en donde él dice, al final del verso 13, esforzaos. Y esforzaos. Claramente, desde el español nosotros entendemos que nosotros debemos esforzarnos. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. En griego, este es un verbo activo, tal cual como los otros. Velad está firme y portados varonilmente, pero este tiene una diferencia en particular. Velad, estad firmes y portados varonilmente están en verbo activo. ¿Y eso qué quiere decir? Yo tiempo atrás se lo expliqué. Por ejemplo, yo puedo moverme de este lugar. De manera activa, yo me muevo. Pero el verbo en pasivo sería que me muevo igualmente, pero por una fuerza exterior. Alguien me movió. Esa diferencia en griego no se alcanza a percibir en el español, pero este imperativo esforzado, hermano, está en un verbo pasivo. Es decir, no es nuestra fuerza. Esto, hermano, nos llama a una responsabilidad
Debemos estar vigilantes, debemos estar firmes doctrinalmente y debemos ser valientes espiritualmente. Eso es mi responsabilidad. Yo debo estar vigilante, yo debo estar firme doctrinalmente y yo debo ser valiente y maduro. Sin embargo, el último, sed fortalecidos, puede entenderse con el sentido pasivo o medio en el griego, lo que nos revela que es una verdad absolutamente diferente. Aunque el creyente debe actuar, la fortaleza, hermano, real no proviene de sí mismo, sino de Dios. Es decir, Pablo está equilibrando la exhortación. El cristiano debe comprometerse activamente, pero reconociendo que la capacidad para perseverar y fortalecerse después de la gracia depende de la gracia de Dios, no del esfuerzo humano autónomo. Hermano, recuerde, Dios nos preserva perseverando. Todo aquel que persevera está siendo preservado por Dios. Son dos doctrinas que parecen en tensión, pero hermano, que son bíblicas. Dios nos preserva perseverando. El esforzarnos viene directamente de la gracia de Dios. Pablo no dice simplemente sean fuertes por ustedes mismos. La idea, hermano, es que sean fortalecidos. Es decir, la fortaleza espiritual no proviene de la autosuficiencia humana, no proviene de mis fuerzas personales, sino que proviene de Dios. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos, hermano. Esa es tarea del Señor. Nuestra responsabilidad es someternos a Él con el fin de que podamos ser fortalecidos por Él. Solo podemos fortalecernos en el Señor, como dice Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza, no en mí ni el poder mío. Ese es el poder de su fuerza y por lo tanto no debemos esforzarnos en nuestra fuerza, sino esforzarnos en la gracia. Como dice 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dice esfuérzate en tu gracia, esfuérzate en tu poder, esfuérzate en tus fuerzas, no en la gracia de Dios. Hermano, el Señor nos esfuerza, el Señor nos sostiene, el Señor nos preserva. Tú debes estar alerta, tú debes estar firmes, tú debes madurar y desechar esos pecados y abrazar la piedad, pero Dios te va a sostener. Por eso que ninguno se va a perder, porque Él sostiene, Él preserva, Él esfuerza. Solo un espíritu fuerte, hermano, puede luchar con éxito y vencer la carne. Y de nuevo, en eso es lo que los corintios estaban débiles, absolutamente. Es por eso que en el capítulo 3, verso 3 le dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, no andas en el espíritu. Los corintios, hermanos, pensaban que eran fuertes. El problema es que los corintios creían que eran fuertes. Los corintios creían que eran importantes. Los corintios creían que eran superiores, pero en realidad eran unos niños atemorizados y débiles. El apóstol Pablo en capítulo 4 enfrenta su orgullo. Y ahí vemos cuando les habla acerca de que están envanecidos. Ellos se creían espiritualmente superiores. Ellos se creían, hermano, que eran de otro nivel. Los versículos 6 al 8 del capítulo 4, el apóstol Pablo les recuerda que no debían pensar más de lo que está escrito, porque su orgullo los había llevado a envanecerse unos contra otros. Leo rápidamente, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros, escuche bien, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, dice, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjese lo que les dice ahora. Ya estáis saciados. Ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Hermano, en el versículo 7, el apóstol confronta directamente la raíz del problema cuando le pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido si todo lo que tienes, Corintios, es la gracia de Dios? Es por la gracia de Dios, una iglesia llena de dones, pero que aún así estaban envanecidos, creyéndose uno superior al otro, mostrando que todo lo que poseían, los dones, el conocimiento, los privilegios, provenían de Dios, por lo que no tenían motivo alguno para gloriarse, como bien lo señala más adelante en el versículo 5 al 7 del capítulo 1,
Cuando dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, han sido confirmados en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 4, verso 8, utiliza esa ironía. Les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, y nosotros reináis, denunciando que ellos se autopercibían como grandes. Generalmente, hermano, un niño se cree grande. Generalmente un niño cree que es más grande que otro. Ellos se consideraban espiritualmente completos, dice, saciados, autosuficientes, superiores, ricos. Actuaban como si ya participaran del estado final de gloria. Por eso le dice reináis. Y como enseña más adelante en el capítulo 14, mal no recuerdo, perdón, 15, la glorificación es después, el reino es después. Como si ya no necesitaran ni siquiera corrección ni dependencia de los apóstoles ni del pastor alguno. Ellos se sentían grandes. Hermano, qué contraste con la humildad del apóstol. Porque fíjense que en ese mismo capítulo, en los versos 9 al 13, el apóstol Pablo los contrasta con esa ilusión que ellos tenían. Él le dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. ¿Se da cuenta? Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo, hermano, describe a los apóstoles como débiles, como despreciados, como postreros, como sentenciados a muerte, como espectáculo del mundo, como despreciados, como insensatos, como que tenían hambre, tenían sed, estaban desnudos, habían sido abofeteados, no tenían casa, no, se fatigaban trabajando con sus manos porque no tenían riquezas. Los maldecían, los perseguían, los difamaban y aún así ellos rogaban. Eran considerados la escoria del mundo, el desecho de todo, hermano. ¡Qué contraste más radical con lo que los corintios pensaban de ellos mismos! Se veían ricos, se veían saciados, ya no tenemos necesidad de nada, ya lo sabemos todo. Como muchos dicen, ya no aprendo más, porque lo sé todo. Hermano, este contraste revela el error fundamental de los corintios. Habían confundido la abundancia de dones con madurez espiritual y habían adoptado una visión triunfalista, adelantada, buscando glorias en cruz. Ellos creían que ya estaban en el milenio. Ellos creían que ya estaban en el reino, que Jesús ya estaba sentado ahí. Ellos creían que reinaban. En otras palabras, su problema era una cronología espiritual equivocada. Y por eso le dice el apóstol Pablo, ojalá que reinasen para que nosotros reinásemos con ustedes. Pero miren la condición que estamos. Estamos en una condición deplorable. Querían reinar antes de tiempo, mientras la Escritura enseña que los creyentes reinarán con Cristo en el futuro. En el presente están llamados a vivir en humildad, en dependencia y, si es necesario, en vituperio del Evangelio. Así los corintios, hermano, habían invertido el orden de Dios, pretendiendo, hermano, disfrutar de coronas antes de participar de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Ellos querían la gloria, ellos pensaban que estaban en la gloria, ellos vivían de triunfo en triunfo, y el apóstol Pablo les dice, no. Quien quiere vivir como Cristo vivirá como Él, en persecución, en sufrimiento. Por lo tanto, hermano, ¿de qué fortaleza se gloriaban los corintios? Pablo está hablando irónicamente. Los corintios se creían fuertes y honorables, pero en realidad eran débiles y orgullosos. La verdadera grandeza, hermano, no viene por la arrogancia. La verdadera grandeza viene por la humildad. El apóstol Pablo expresa un poco más adelante, en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es Él quien me esfuerza. Es Él quien me sostiene.
¿Cuántas veces, hermanos, nosotros ya no queremos dar más pasos, ya no queremos seguir? Pero es Dios quien nos sostiene. Amén. Vela, esté firme, compórtate como un hombre, madura. Pero Dios te sostendrá. Él te esforzará. Él te mantendrá con tus pies en tierra. Hermanos, estos corintios creían estar firmes, maduros. Estaban débiles espiritualmente. Como muchos hoy día en las iglesias que creen que están bien. Su debilidad espiritual trajo consecuencias. ¿Y sabe qué consecuencias trajo esa debilidad espiritual? Consecuencias físicas. La Escritura muestra que la debilidad espiritual de los corintios tuvo consecuencias incluso físicas, como parte de la disciplina de Dios. Por eso que en 1 Corintios 11:27 Pablo denuncia que participaban de la cena del Señor de manera indigna, sin discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por eso dice, hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Evidenciaban que su pecado, gracias hermano, estaba ligado al egoísmo, a las divisiones, a la falta de reverencia, provocó la intervención de Dios a través de la disciplina. Por eso, hermanos míos, si tú no quieres obedecer a Dios en rechazar todo pecado y abrazar la piedad, entonces puedes caer en una enfermedad física que te lleve hasta la tumba. Pero esto, hermano, no significa condenación. Quien está enfermo, quien está debilitado y quien inclusive ha muerto, no significa que ha sido condenado, sino que significa corrección paternal. Como aclara el mismo pasaje más adelante que dice, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios a sus hijos los disciplina. Así que pregúntate tú si quieres obedecer. Pregúntate tú si estos imperativos del apóstol Pablo los vas a obedecer o los vas a ignorar. Así, mientras ellos se creían fuertes y espiritualmente maduros, la realidad era absolutamente lo opuesto. Su debilidad interna era tan seria que Dios permitió debilidad, enfermedad e inclusive la muerte física como medio de corrección, mostrando que el pecado persistente en la vida de la iglesia, hermano, no solo afecta a lo espiritual, sino que también puede traer consecuencias visibles y severas bajo la mano disciplinadora de Dios. Pero quien vive en pecado y nada pasa en su vida, hermano, preguntémonos realmente si son hijos de Dios. Porque ¿a qué bastardo Dios no disciplina? ¿A qué hijo no disciplina? Hermano, quien no es disciplinado por el Señor es un bastardo y no es un hijo. Hay muchos que viven en pecado, hermano, libremente, no tienen ningún peso de conciencia, siguen yendo a las iglesias en pecado, hermano, y Dios no hace nada. Espero que sea paciencia del Señor y no sea que no es un hijo de Dios. La fortaleza, hermano, requiere disciplina. Para ser fuertes debemos ser disciplinados. Sin disciplina, hermano, no hay fortaleza. Es por esto que el apóstol Pablo en el capítulo 9 de 1 Corintios, verso 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por uno, pero uno solo se lleva el premio? ¿Qué les dice? Corred, corred. No camines. Hermano, no camines. No trotes. No trates de hacer la pillería y de llegar antes, de buscar un atajo. No, corre. Corre de tal manera que lo obtengáis. Esfuérzate, corre como un atleta que quiere llegar primero a la meta. Porque hay uno solo que lleva el premio, hermano. Y por la gracia del Señor nosotros no somos uno solo. No somos uno solo, pero el apóstol Pablo usa este ejemplo. Todo aquel que lucha, dice, ahora toma el ejemplo de la lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro.
dice el apóstol Pablo, no como a la aventura. No corro mirando y viviendo una vida como si fuera una aventura. No, disfrutemos la vida, hagamos esto, otro, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. No, hermano, corre como quien corre en una carrera. Corre para ganar el premio. El apóstol Pablo le dice, de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Cada golpe tiene que ser preciso para poder derribar a mi enemigo. Cada decisión en mi vida tiene que ser precisa para derribar a mi enemigo. Satanás quiere destruir mi esposa. Satanás quiere destruir mis hijos. Satanás quiere destruir mi iglesia. Yo debo dar golpes certeros con la inspiración, con la iluminación del Espíritu Santo en mi vida a través de su palabra. Pero hoy día hay muchos que no están corriendo, que están trotando, que están caminando en la vida. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Yo no intento derribar al demonio, porque hermano, el demonio es poderosísimo. Yo golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo. Yo me disciplino a mí mismo. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado. Habiendo sido aquel que proclama la verdad del rey, Dios me desecha. Como hoy día hay muchos que partieron bien la carrera, pero que en el tiempo dejaron de correr, dejaron de golpear su cuerpo y hoy día están desechados de Dios. En sus vidas no hay poder. ¿Y para qué hablar de otras cosas? El hermano Pablo representa aquí la vida cristiana como una carrera que exige propósito, que exige disciplina, así como el atleta se abstiene de todo, de comer ciertas cosas, de dormir o de trasnochar. ¿Para qué? Para obtener una corona. El creyente debe vivir con dominio propio. El creyente debe vivir con enfoque espiritual, no de una manera descuidada. Por eso, hermano, afirma, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, indicando que una renuncia consciente de los impulsos de la carne para no ser descalificado. Quiero comer este pastel, pero golpeo mi cuerpo porque no me va a hacer bien. No voy a ganar la carrera. Este principio, hermano, confronta directamente la condición de los corintios, quienes por su falta de disciplina daban lugar a la carne, como dice el capítulo 3, y pensaban que su libertad no tendría consecuencias. Sin embargo, el apóstol Pablo muestra que la verdadera madurez cristiana implica negación personal, implica dominio propio, implica dependencia de Dios. En línea con otros textos que el apóstol Pablo habla en Gálatas y en Timoteo. En resumen, hermano, la debilidad de los corintios no era falta de recursos espirituales. Muchos dicen por ahí, pastor, si yo tuviese la oportunidad de tener tantos libros. Pastor, si yo tuviese la oportunidad de ir a tal lugar y estudiar. Si yo tuviese el tiempo de leer más la Biblia. No era un problema de recursos, sino que era una falta de disciplina para usar esos recursos que Dios te ha dado. Mientras que Pablo establece que la vida cristiana demanda esfuerzo intencional. La vida cristiana, hermano, requiere que tú seas intencional en tus decisiones. La vida cristiana requiere que tú seas autocontrolado, que tengas dominio propio. La vida cristiana requiere que tú tengas una perseverancia constante bajo la gracia de Dios. No sin ella, obviamente, porque sin ella, hermano, morimos en 3 tiempos. Ahora, ¿cómo se recibe esta fortaleza? La fortaleza, hermano, solo viene de Dios. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Porque recuerda que Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, como Efesios 3:16 que dice, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. Hermano, la fortaleza viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando el creyente rinde su vida a Dios, a su Espíritu, es fortalecido interiormente. Por eso, si uno se mete en la palabra de Dios, si uno se rinde al Espíritu Santo a ser llenado de Él, es decir, movido por Él, entonces, vas a estar alerta, vas a estar firme en la palabra de Dios, vas a ser un hombre maduro y vas a estar fortalecido y vas a estar esforzado. Conclusión. Al final, hermano, el llamado del apóstol Pablo no es complicado, pero sí es exigente. Velar,
permanecer firmes, crecer en la madurez y ser fortalecidos en el Señor. Los corintios, hermanos, habían confundido dones con madurez. Nunca hagas eso. Nunca confundas el don que Dios te dio con madurez espiritual. Los corintios habían confundido libertad con desorden. Los corintios habían confundido emoción con espiritualidad. Por eso que muchos a nosotros nos llaman iglesias muertas, porque no tenemos emociones. Pero hermanos, resulta que la emoción viene del entendimiento. Creían ser fuertes los corintios, pero su vida evidenciaba debilidad. Este pasaje, hermano, nos confronta con una verdad sencilla, pero muy profunda. La vida cristiana no se vive por inercia, ni por emociones, ni por experiencias momentáneas. La vida cristiana se vive con vigilancia, se vive con convicción doctrinal, se vive con madurez de carácter y con una fortaleza que no proviene de nosotros, sino de Dios. Así que por eso, hermano, la pregunta no es si nos sentimos fuertes esta mañana, sino si estamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Porque solo el creyente que vela, solo el creyente que permanece firme, solo el creyente que madura y depende de Dios podrá vivir una vida verdaderamente poderosa en su gloria. Por eso, hermanos míos, esta iglesia, cada uno de nosotros, no debemos, como decimos nosotros, quedarnos dormidos en las ramas. Debemos vivir vigilantes. Debemos vivir anclados a la verdad. Debemos vivir creciendo en la santidad y siendo sostenidos por nuestro Señor. Padre Santo, te doy gracias. Te ruego tú seas bendiciendo tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.